Muy buenas tardes a todos y un millón de gracias por tener la amabilidad de venir a atender esta reflexión que vamos a hacer esta noche sobre el tema ya anunciado. Es tan ignorado este temario de los ferrocarriles en Colombia que hay que empezar por hacer una brevísima recopilación histórica de lo que fueron como medio de transporte y como medio de desarrollo económico y tecnológico de Colombia. El primer ferrocarril que se hizo bajo bandera colombiana fue el ferrocarril de Panamá, de 1850 a 1855. Aquello fue una obra ciclópea en donde el único beneficio que tuvo Colombia fue recibir unas regalías insignificantes a cambio de terribles costos humanos y políticos, porque fueron la punta de lanza ese ferrocarril para que después un poder extranjero nos robara, si se puede decir con sinceridad, a Panamá. Colombia además puso ahí entre 6.000 y 10.000 cadáveres, porque debajo de cada polín, se decía, había un cadáver de un colombiano pobre que fue allí, como se decía, a ganarse la vida, y lo único que se ganó fue el paludismo, la malaria y finalmente el fin de su vida. Años después, entre 1869 y 1871, se construyó un ferrocarril corto que hubo entre Puerto Colombia y Barranquilla. Se hizo con el fin de salvar la barrera o la barra que obstruía entonces la boca del río Magdalena, porque los barcos de entonces no tenían la potencia para superar esa limitación y descargaban los barcos oceánicos de sus cargamentos y recibían también sus exportaciones en Puerto Colombia, transportadas por los barcos del río hasta la ciudad de Barranquilla. Ese fue un ferrocarril bastante duradero, funcionó desde el año 871 hasta el año 941, que fue desenrielado. Entre 1874, que fue cuando se empezó, el ferrocarril de Antioquia duró muchos años, para ser terminado en 1914, que llegaron las primeras locomotoras a Medellín. Esa empresa del ferrocarril de Antioquia, en todos sus años de existencia, que duró prácticamente hasta 1964, que fue vendida a la nación, fue un modelo de empresa por su gran administración, por la pujanza de sus esfuerzos. Fue muy difícil financiarla económicamente, nunca fue muy exitosa, pero técnicamente y administrativamente fue un modelo para todas las empresas colombianas. Entre 1874 y 1998 se construyeron varios otros ferrocarriles en el país. Uno muy importante, también muy esforzado, fue de Buenaventura a Cali, y andando los años llegó hasta la estación de La Pintada, que tomó el nombre de Alejandro López. Ese fue un trabajo también ímprobo, pero que en buena parte fue mucho más llevadero, más exitoso económicamente también que lo que habían sido los anteriores.
Un gobernante muy discutido y muy discutible en la historia política de Colombia fue don Rafael Núñez. Don Rafael Núñez era, pues no vamos a hablar mucho de él, uno no puede menos de recordar que era un hombre muy poco fiel en su casa, porque tuvo 5 señoras y a las 5 las dejó abandonadas en algún país, en alguna ciudad del mundo. Por fortuna él se interesó mucho más positivamente en la suerte económica de Colombia, y la historia económica del país recuerda que don Rafael Núñez, a pesar de sus veleidades matrimoniales y políticas, que las tuvo muy graves en ambos campos, fue también un excelente gobernante de la economía colombiana. Y uno de los hechos fundamentales de sus gobiernos fue el de que le dio un gran impulso a la construcción de ferrocarriles. Fueron una serie de ferrocarriles cortos, unos 6 ferrocarriles muy cortos, casi todos partiendo de Bogotá, uno de ellos partiendo de Cúcuta hacia Venezuela, por donde se exportó mucho tiempo el café y el cacao del norte de Santander hacia el exterior. Ese ferrocarril fue levantado desde Cúcuta en 1945, si mal no recuerdo. Después de Núñez viene otro gran otro gran gobernante, presidente ferrocarrilero. Es un presidente que ha sido muy calumniado y muy maltratado por la historia colombiana, que fue don Rafael Reyes Prieto. Don Rafael Reyes Prieto recibió al país en la ruina y el desastre material, político y humano que fue el fin de la guerra civil de los 1000 días en 1902. Y don Rafael Reyes levantó este país de la ruina y lo puso en marcha e inició algo que nunca será suficientemente valorado: la industrialización de Colombia, sobre la cual han caído los últimos gobiernos de estos 25 años recientes para destruirla, porque en estos 25 años la industria colombiana, cosa que los periódicos no dicen, pero que los que estudiamos el tema sí lo vemos en las cifras, la han reducido a la mitad de lo que era hace 20 años. Reyes pues fue un gran constructor de ferrocarriles, creó el peso colombiano porque lo que él recibió fue un montón de papel basura, y gracias a su energía y a su capacidad de mando, porque era realmente autoritario como se necesitaba en ese momento, creó una serie de instituciones importantísimas que aún algunas de ellas subsisten hoy. Después de Reyes hay otro gran presidente, que fue el general Pedronel Ospina. Los antioqueños tendemos a pensar que el general Ospina era antioqueño, y sí lo era por su cultura, por su apellido, por su espíritu, por su capacidad de trabajo, por su inteligencia, pero era realmente bogotano. El general Ospina nació en el Palacio Presidencial, pero llegó a la presidencia en 1922 e hizo 4 de los años más fecundos que ha tenido el desarrollo económico del país. Ospina hizo una obra ferroviaria gigantesca para su tiempo. Él logró construir más de 860 kilómetros de líneas férreas, que para su época era un prodigio. En ese momento casi no había ni ingenieros. En esa época el general Ospina tenía que llamar aquí a la escuela de minas o escribir aquí que le mandaran los muchachos de la escuela sin terminar, porque no había ni profesionales suficientes. Fue por eso por lo que la escuela de minas tuvo que hacer años después una serie de grados colectivos que son muy rememorados, y
incluyeron a muchos ingenieros prestigiosos que trabajaron para Reyes en los ferrocarriles desde su juventud. Él tuvo, por ejemplo, una idea magnífica, que fue construir un ferrocarril desde Popayán hasta Cartagena, siguiendo el curso del río Cauca. Eso lo llamó él el ferrocarril troncal de Occidente. Con el tiempo se construyó a pedazos, una parte aquí en Antioquia, una parte en Antioquia Sur, otra parte en Antioquia Norte. En la zona de Caucasia y Puerto Valdivia hubo una parte construida inclusive, pero vino la gran crisis económica de los años 30. El general Ospina gobernó hasta el año 26, después del año 26 vino hasta el año 30 otro presidente bastante poco capaz, no vamos a decir cómo se llamaba, para dejarlo ahí tranquilo. Pero entonces, lo que sí vino después funesto fue la gran crisis de los años 30. Y con eso se paralizaron todas las obras públicas del país y las iniciativas ferroviarias del general Ospina se quedaron suspendidas, porque después vino un gobierno, ese sí, muy eficiente, muy polémico desde el punto de vista partidista, pero fue muy eficiente y muy valioso, que fue el de Enrique Olaya Herrera, desde 1930 hasta 1934. Y Olaya Herrera, por razones de necesidad y por imposiciones políticas desde el exterior, paró la construcción de ferrocarriles y se dedicó a construir no digamos las primeras carreteras, pero el primer esfuerzo de llenar de carreteras al país. De hecho, las primeras carreteras habían sido hechas por el general Rey. Después de Enrique Olaya Herrera vino el mejor gobierno que tuvo Colombia en el siglo XX, que fue de Alfonso López Pumarejo. No confundir con algún homónimo que hubo después, que a mi juicio no le llegaba ni a las tobillos. Pero López Pumarejo reemprendió la construcción de vías férreas porque se dio cuenta del enorme valor que tenían los ferrocarriles desde el punto de vista de tecnologizar el país, ya que los ferrocarriles se habían constituido desde sus comienzos en una magnífica escuela de ingenieros mecánicos cuando no había facultades de ingeniería mecánica, de ingenieros civiles que ya no existían en el país y de muchas otras profesiones. Esos ferrocarriles trajeron una cantidad enorme de innovaciones de las cuales hablaremos dos palabras enseguida. López Pumarejo y el presidente que le siguió, que fue también un gran presidente, don Eduardo Santos Montejo, tío abuelo del actual, fueron dos presidentes eminentes, progresistas y partidarios decididos de la expansión ferroviaria. Ellos fundaron la empresa llamada Ferrocarriles Nacionales de Colombia, que subsistió hasta 1989, cuando lamentablemente fue liquidada. Entre los años 46 y 50 gobernó un presidente antioqueño, que también en mi sentir ha sido muy maltratado injustamente, porque le hizo una serie importantísima de servicios sociales, materiales y tecnológicos a Colombia, que fue don Mariano Ospina Pérez. Él fue quien realmente lanzó la idea de lo que después se llamó el Ferrocarril del Atlántico, que en su momento llamaron el Ferrocarril del Magdalena. Ospina Pérez inició entonces el proyecto, y Ospina Pérez también tuvo una idea importantísima, que fue pedirle al Banco Mundial una misión de estudio que viniera a trazar un plan de desarrollo económico para el país, cosa que nunca se había hecho en ese sentido. Vino lo que se llamó la misión Kerry, misión que, andando el tiempo, impuso en cierta forma
algunas condiciones que fueron muy adversas para los ferrocarriles después de que había salido ya Ospina Pérez de la presidencia. Pasó el tiempo, hubo otro presidente ferrocarrilero, fue mi profesor en la Escuela de Minas, espero no mortificar a alguno de ustedes porque se llamó Gustavo Rojas Pinilla. Era un excelente oficial de artillería y fue mi profesor de balística exterior y tiro de artillería en la escuela. Y como ingeniero que era, ingeniero militar, ingeniero civil que era, muy capaz, a los que estábamos en la escuela militar formándonos y prestando nuestro servicio como ingenieros del arma, como militares de reserva del arma de ingenieros, nos obligó en buena hora a aprender a manejar ferrocarriles en un pequeño ferrocarril que se llamaba el Ferrocarril del Sur, que iba desde Bogotá hasta el Salto de Tequendama. Él personalmente se subía a las locomotoras con nosotros a enseñarnos a manejar locomotoras. Fue un gran ingeniero ferrocarrilero. Durante sus 4 años de gobierno se construyó la gran parte del ferrocarril del Magdalena, que ya en ese momento se llamó Ferrocarril del Atlántico. Pasó el tiempo, después de Rojas Pinilla, los presidentes que vinieron no le pusieron mayor interés a los ferrocarriles por una razón de política internacional. En aquellos años tenían los Estados Unidos un predominio político absolutamente dominante sobre todos estos países latinoamericanos. Y resulta que en Colombia las compañías productoras de gasolina y hidrocarburos tenían el mayor interés en aumentar el consumo de estos líquidos, de estos combustibles. Y como los ferrocarriles, tanto los de vapor como los diéseles que llegaron en el 1952, consumían muy poquitos ACPM, entonces las compañías internacionales decidieron desestimular el consumo, la proliferación de los ferrocarriles de diésel que eran ya en ese momento. Había que esperar hasta 1966 que viniera el mejor presidente. Perdón si mortifico a algunos, a mi manera de ver, el último gran presidente que ha tenido Colombia, que se llamó don Carlos Lleras Restrepo. Lleras Restrepo fue también otro de esos grandes presidentes ferrocarrileros. Él fue, por ejemplo, el primer presidente o el único que se atrevió a proponer muy decididamente que en Colombia fuéramos constructores de material ferroviario fundamental, o sea, no solamente de material de tracción, sino de locomotoras, y fundó una empresa que llegó a existir en Boyacá, que se llamó Colcarril. Esa empresa, por supuesto, fue desmantelada cuando en 1990 los gobiernos que empezaron en ese momento decidieron desmantelar la industria colombiana. Bueno, de 1974 en 1970 y en los años que siguieron, los presidentes fueron o indiferentes o definitivamente enemigos del sistema y del modo de transporte ferroviario. Voy a decirlo con nombres propios, ustedes me perdonan si mortifico a alguno, pero es que la historia lo demuestra. Don Misael Pastrana Borrero, a quien yo personalmente le vivo siempre agradecido, porque fue quien me enseñó a montar en bicicleta en el lejanísimo año de 1937, en un pueblito del Huila que se llama Garzón, donde él y yo vivíamos juntos. Él me enseñó a montar en bicicleta
a lo largo de la vida nos vimos muchas veces, personalmente le tuve siempre mucha estimación, pero una de sus debilidades, digo yo, es que antipatizaba cordialmente con el modo férreo de transporte. Ustedes recuerdan, él fue el que usó el pretexto de Chiraputo para acabar con la conexión ferroviaria de La Pintada a Cartago. Y los que siguieron después no fueron nada más benévolos con este sistema. Entre 1974 y 1886 hubo estos gobiernos que les digo, pero ellos permitieron, o algunos, yo diría que casi que toleraron una serie de daños en los ferrocarriles, especialmente causados por la clase política, que se dedicó en aquellos años, no sé por qué, a llenar de burocracia inútil y personal inútil a los ferrocarriles nacionales, a la empresa nacional, hasta tal punto que cuando se liquidó finalmente en 1988, 89, si mal no recuerdo, en los ferrocarriles nacionales había 8.500 personas, cuando hubieran bastado 1.200, según los estudios que hicieron varias personas autorizadas. Hubo 25 años entre 1990 y entre el año 2014 que estamos viviendo. Ha habido 25 años de errores, de negligencias, de falsas promesas, de pérdida de la capacidad del Estado de resolver problemas, de indiferencia hacia este modo de transporte tan fundamental. Hoy tenemos unos anuncios, yo diría muy poco creíbles, de parte del Ministerio de Transportes, cuya señora titular admiro mucho como una gran ministra, una gran ejecutiva, pero no tiene respaldo político. Definitivamente este tema es un tema, podríamos decir, de mala suerte ante los altos gobernantes, por varias razones entre comillas, claro, de las cuales vamos a hablar ahorita. Hay algunos economistas bogotanos muy prestigiosos, de alto postín, y voy a decir el nombre de uno de ellos a quien yo personalmente respeto, pero que es ejemplo de lo que voy a decir, que se llama don Miguel Urrutia Montoya, que odian, así sencillamente, odian la sola mención de que Colombia pueda volver a tener ferrocarril. Y dicen, de manera absolutamente infundada, que no le sirvieron para nada al país, que no le ayudaron en su desarrollo económico y que son inconvenientes y costosísimos. Eso está escrito en libros firmados por Miguel Urrutia, persona que como economista, ustedes saben, es muy respetable y muy respetado en el país. Este es un punto de vista que en parte explica lo que les acabo de contar, la indiferencia o el desamor o el desvío con que las autoridades, especialmente los gobiernos nacionales, miran la idea de volver a tener ferrocarriles. El hecho es que entre esos 1870 que hicieron el ferrocarril de Barranquilla y el 1988 que liquidaron la empresa nacional, los ferrocarriles que hubo por todo el país, que llegaron a tener la expansión que se ve en aquel plano. Ese plano muestra todos los ferrocarriles que existían en 1988, inmediatamente antes de ser liquidados.
En ese plano faltan la vía que hubo de Cúcuta a Puerto Villamizar, que es en el límite con Venezuela, y la vía que hubo en Barranquilla, porque ya habían sido desenrielados desde tiempo atrás. Los ferrocarriles conectaron regiones interiores del país a la economía nacional. Por ejemplo, el de Puerto Colombia a Barranquilla, por ejemplo, el de Cúcuta al río Zulia, por ejemplo, el de Cali a Buenaventura, que fue una puerta de entrada para el comercio exterior importantísimo. Formaron una gran red nacional integrada de transporte con el río Magdalena. Una crítica superficial que a veces se lee es que los ferrocarriles fueron una serie de hilachas desvertebradas. No, no fueron desvertebradas. Casi todos estuvieron integrados como medio de transporte por el río Magdalena. No es raro, ni es curioso, ni es extraño, ni es casual que los ferrocarriles y el río hubieran sido abandonados con la misma negligencia y con la misma severidad y con la misma torpeza casi en la misma época. Con 8 años de diferencia prácticamente se acabaron los unos y empezaron a morir los otros. Ellos redujeron drásticamente las anteriores tarifas de transporte. Hay un estudio sobre la historia de la economía colombiana escrito por un profesor norteamericano que se llamaba William McGreevy, que hizo su tesis sobre la historia de la economía colombiana entre 1830 y 1940. Y ahí se muestra claramente cómo fue el aporte fundamental que hicieron los ferrocarriles al desarrollo, entre otras muchas ramas de la economía, al desarrollo cafetero del país. Él muestra ahí que inclusive más bien fue que los gobiernos colombianos se retrasaron en empezar a construir ferrocarriles, porque ya en varios países de América Latina, como la Argentina, había una red ferroviaria mucho más extensa y más importante para su país que la que nosotros llegamos a tener. La nuestra, que llegó a ser en aquel momento de 4.000 kilómetros de longitud, todavía, según McGreevy, fue una red insuficiente en extensión. Los ferrocarriles incorporaron importantísimas innovaciones tecnológicas, la caldera pirotubular, por ejemplo, la máquina de vapor de alta compresión, los talleres mecánicos de más alto nivel tecnológico. En los talleres de Bello, para algunos de ustedes que ya peinan canas y tal vez los conocieron en su mejor momento, casi se podían fabricar locomotoras enteras. Yo vi allá desbaratar locomotoras enteras, casi hasta los tornillos, por un ingeniero italiano cuya memoria no hay que perder y que merece recordarse y alabarse, que se llamaba don José Barboto. Don José Barboto desbarataba las locomotoras de vapor, que son mucho más complejas mecánicamente, y las reducía a los tornillos y las volvía a armar, mejorándole la capacidad de tracción. Hubo otro ingeniero inglés en Bogotá que se llamaba William Dewhurst, que inventó sistemas mecánicos de combinación de troques para subir las cuestas pesadísimas del ferrocarril de Girardot a Bogotá, que tiene pendientes hasta del 6% de varios kilómetros de longitud. Decir 6% para un ingeniero de carretera no es nada, pero ustedes que hayan leído esta historia ingenieril, tal vez sabrán o les habrán dicho que una pendiente del 3% era lo más que se permitía, muy forzadas para una carrilera de tren, y máximo por unos 500 metros o 1 kilómetro a lo sumo.
Dewhurst inventó sistemas de combinaciones de troques que subían las pendientes del 6% de varios kilómetros del ferrocarril de Girardot. Ustedes, como son todos muy muchachos, no conocieron nunca un ferrocarril de esas pendientes, pero los que somos viejos y los que vivimos en esas regiones del país, conocimos ese ferrocarril y otras zonas de altas pendientes que hay en el ferrocarril de Buenaventura a Cali. Abrieron muchísimas tierras a la agricultura humana y al desarrollo social y cultural de Colombia. Eso ocurrió, por ejemplo, con el Valle del Magdalena, que fue abierto por el ferrocarril del Atlántico entre La Dorada y Monpós. Eso ocurrió en las regiones del sur del Tolima y norte del Huila, que cuando llegaron por allá los primeros ingenieros a terminar esa vía, yo tenía 4 años, esas eran regiones alejadísimas de Colombia, en donde lo único que se podía pensar en tener para llegar a una zona medio poblada eran 2 días de caballo, de bestia. Los ferrocarriles abrieron el Quindío y lo conectaron con el Valle del Cauca. El ferrocarril que hubo entre Bucaramanga y Puerto Wilches abrió el Valle del Río Lebrija. En fin, fueron un medio de, digamos, de colonizar interiormente el país. Permitieron la formación en el trabajo de miles de operarios calificados, cuando no habían escuelas técnicas en el país. Los oficios de fogoneros, soldadores, metalistas, carpinteros, electricistas, motoristas, cadeneros, topógrafos, cerrajeros, etc. Fueron oficios que se aprendieron por primera vez sobre la marcha y en el trabajo, on the job, como dicen los místeres. Fueron una gran escuela de ingeniería para estudiantes y profesionales de ingeniería civil, de ingeniería mecánica y también de ingeniería eléctrica, porque una de las innovaciones tecnológicas que trajeron los ferrocarriles a Colombia fueron precisamente el generador eléctrico y el transformador. Unos de ellos montados directamente en los ferrocarriles, otros instalados en las estaciones y en algunos paraderos. Implantaron numerosas mejoras humanas y sociales para trabajadores y empleados. Por ejemplo, el hospital para obreros, el descanso dominical, el vestuario de seguridad, las cooperativas de trabajadores, los sindicatos, las vacunas, la higiene industrial, las normas sobre seguridad industrial, fueron todas prácticas e instituciones laborales que se emplearon por primera vez y se instalaron por primera vez en los ferrocarriles aquí en Colombia y en varios otros países. La pregunta es ¿por qué se acabaron? Pues se acabaron por la malquerencia de las compañías internacionales de petróleo, las compañías de automotores y las compañías caucheras. Se acabaron porque el mantenimiento de las carreteras lo pagaban los presupuestos públicos para las carreteras y los mantenimientos de los ferrocarriles los pagaban las propias empresas de los ferrocarriles. Se acabaron porque el país se demoró demasiado tiempo en adoptar la locomotora diésel. Empezó, como les digo, en 1952, cuando desde el final de la guerra, 1945, se había generalizado en todo el mundo el uso del motor diésel y eran clarísimas las ventajas energéticas y mecánicas que tiene el motor diésel sobre el motor de gasolina y, por supuesto, sobre el motor de vapor. No hay que olvidar que un motor de vapor tiene una conversión de energía del combustible a la fuerza de tracción solo del 7%. Un motor diésel tiene una conversión de energía al esfuerzo de tracción del 30%.
Se dejaron porque el Estado dejó acabar la navegación fluvial, y yo me atrevo a decir que fue a propósito también. Se acabaron por consejos desacertados de la misión Kerry. Esto sería un poquito largo explicarlo, les pido que lo tengan ahí en mente, y si quieren después yo les explico cómo fue eso. Se acabaron por no haber construido el enlace de las redes del Oriente y el Occidente, excepto el enlace que hubo entre Medellín y La Pintada, que como ustedes saben era un enlace bastante difícil. Fue, entre otras cosas, el de ferrocarril entre Medellín y Bolombolo fue el ferrocarril más difícil y más costoso de construir en toda la historia del país. Se acabaron por la apatía o la antipatía de Misael Pastrana, de López Michelsen y del señor Barco contra ese modo de transporte. Se acabaron por no haber construido el enlace de Búgalo-Guerrero, que hubiera economizado, y todavía sigue siendo posible, si lo hacen algún día, economizar 100 kilómetros de ferrocarril entre Medellín y Buenaventura. Se acabaron también por no haber construido el enlace de Ibagué a Armenia, que fue empezado y, lo que es más grave, suspendido, inclusive con túneles comenzados 3 veces en la historia del país. La última fue en 1950, contra la opinión del presidente saliente, que era don Mariano Ospina. Se acabaron porque los empresarios privados no supieron recuperar la navegación fluvial. Se acabaron por el vicio clientelista de dar empleos innecesarios en la empresa nacional, como les conté ahora. Alguien puede decir, bueno, ¿y para qué ferrocarriles? Movámonos con tractomulas. Pues esa pregunta es un caso de desconocimiento palmario de lo que es la economía de las tractomulas, que son terriblemente costosas, y la economía de los ferrocarriles, que son supremamente económicos. Alguna vez alguien me dijo, lo que usted le da a pensar a uno es que una de las causas de que se hubieran acabado los ferrocarriles fueron ellos mismos. ¿Por qué razón? Porque sus fletes eran muy baratos, y porque los fletes de los ferrocarriles hubieran tumbado a la mitad los fletes de las tractomulas de hoy en día. Hoy en día los tractomulas en las carreteras colombianas, sacándoles sus costos de operación, no digo lo que cobran, sino el costo de operación, o sea, el costo para el mulero, cuestan entre 7 centavos de dólar y 10 centavos de dólar por tonelada kilómetro de transporte. Haciendo las cuentas con toda la información que todavía hay, inclusive en los archivos del Ministerio del Transporte hay mucha información que, con la actualización monetaria del caso, que es posible hacerla verosímilmente, le permiten a uno calcular, como yo, perdonen el yo, tuve la ocasión de calcular que entre Chiriguaná, por ejemplo, y Santa Marta, la tonelada kilómetro de transporte puede salir a 1 centavo de dólar por tonelada kilómetro. Y en tierras más escarpadas, lo más que podrían llegar a costar el transporte, por ejemplo, en tierras de Santander, por ferrocarril, si hubiera, o si fuera, por ejemplo, si hubiera la posibilidad de rehabilitar el ferrocarril de Bucaramanga a Puerto Wilches, lo más que costaría transporte sería de unos 3 centavos de dólar por ferrocarril, contra los 7 o 10 que cuesta hoy en día en tractomula. ¿Por qué los ferrocarriles? Pues porque tienen capacidades de carga muy superior a los camiones. Para cargar, digamos, 1.200 toneladas de
lámina de acero o de cualquier metal pesado, entre Medellín y Cali, por ejemplo, que son 500 y pico de kilómetros. Para cargar 1.200 toneladas, pues se necesitarían 40 carros de a 30 toneladas en ferrocarril. Necesitaríamos también 40 tractomulas de a 30 toneladas. Y las 40 tractomulas de 30 toneladas pueden valer más o menos unas 8 veces más en dólares que lo que valen los carros más su locomotora. También porque los ferrocarriles gastan mucho menos combustible que los camiones, aún los ferrocarriles diésel. Y si son eléctricos no gastan combustible. El ferrocarril eléctrico, que son los que tenemos que hacer los que ustedes tendrán que hacer en el futuro, tiene un mérito energético enorme. Es que como el motor eléctrico, sea de corriente directa o sea de corriente alterna, tiene la propiedad inherente a su misma física de que cuando es accionado genera corriente eléctrica, o sea, se convierte en un generador. Un ferrocarril eléctrico cuando va cuesta abajo le devuelve a la línea eléctrica y a las centrales eléctricas toda la energía que se ha consumido cuando iba cuesta arriba. Eso ni pensar de que lo pueda hacer, por ejemplo, un motor diésel, ni mucho menos, ni más faltaba que lo pueda hacer una tractomula, ni acoplándole un generador eléctrico a la tractomula. También porque el monto de la inversión en construir un buen ferrocarril electrificado con una sola línea de carrilera, que es como hoy en día el que voy a presentar ahorita, se necesitaría, porque todavía no necesitamos ferrocarriles de 2 vías. Ese costo está entre 2 y 3 millones de dólares por kilómetro, sin túneles ni puentes grandes, mientras que el costo de construir una buena carretera de 2 vías es entre 3 y 5 millones de dólares por kilómetro. Se justifican porque el mantenimiento de un ferrocarril cuesta menos por kilómetro y por año que lo que gasta una carretera con esa misma unidad. También porque un tren de locomotoras diésel de 2.000 caballos, que es un tipo muy estándar de locomotoras diésel, con 50 vagones de a 30 toneladas de capacidad por vagón, y que carga entonces 1.400 toneladas de payload, cuesta unos 2.700.000 a 3 millones de dólares. Pero los 50 tractomulas para la misma capacidad de carga costarían más o menos 4,5 millones de dólares. Asimismo, el mantenimiento de esos equipos del ferrocarril y de las tractomulas es mucho más barato en el caso del ferrocarril equivalente. También se justifican porque el ferrocarril eléctrico, como dijimos, no solamente regenera la energía eléctrica que consumió en ascenso, sino que no contamina ni aguas, ni aire, ni suelos. Las tractomulas, por el contrario, contaminan intensamente el aire, producen óxidos de nitrógenos que generan smog, producen también óxidos de azufre que generan lluvias ácidas y producen también combustibles no quemados que producen efectos cancerígenos cuando se acumulan, claro. En fin, se necesitan, para no dar más razones, porque para llevar 1.000 toneladas de carga a 500 kilómetros de distancia, que es casi lo que hay de aquí a Cali, por ejemplo, se necesitan 34 tractomulas de a 30 toneladas que gastan 10 veces más ACPM que lo que gastaría el tren de igual capacidad de transporte en diésel, para no hablar del diésel, no hablar del eléctrico
que tiene más potencia y gasta menos energía. Bueno, después de dar todas estas, digamos, antecedentes que hay que dar hoy en día porque el país está tan desentendido y tan desinformado sobre esta materia, les quisiera hablar dos palabras muy corticas para no demorarlos mucho sobre un anteproyecto que hemos ido gestando en el Comité de Ferrocarriles de la SAI, que tiene su gestor primero en la mente de un ingeniero que se graduó en la Escuela de Minas en 1923. Fue siempre un ingeniero eminente, figura muy prestante, no solamente en la ingeniería nacional, sino en la vida pública nacional, que se llamó Gabriel Sanín Villa. Era de aquí antioqueño, por supuesto. Y la idea se la oí casi fortuitamente en el lejano año de 1947, cuando el presidente Ospina Pérez reunió a los gobernadores de todos los departamentos. Mi padre era ingeniero civil de acá de la Escuela de Minas y era gobernador del departamento del Tolima. Y Ospina Pérez los reunió para abrirle camino, digamos, y hacerle, digamos, ambiente a la idea de construir el ferrocarril del Atlántico. En aquella ocasión hubo, en un receso de esa reunión, mi padre, que había sido siempre muy amigo de Gabriel Sanín desde sus tiempos de estudiantes, se sentó con él y yo tuve la oportunidad de sentarme ahí con ellos a tomar un tinto y le oí al ingeniero Sanín Villa la idea de que la construcción del ferrocarril de Antioquia, de Medellín a Puerto Berrío, había sido un mal necesario, pero que había sido un error geográfico, porque la conexión que necesitaba Medellín para llegar al mar no debía haberla hecho por intermedio del río Magdalena, sino que debía haberla hecho por el camino que sigue una gota de agua que dejemos caer aquí en Medellín al mar. Y ese camino es el río Medellín, el río Porce, el río Nechí y después el Cauca. Y decía mi tocayo Sanín Villa que después de Caucasia debía ir directamente a Coveñas. Bien, yo en ese momento estaba preocupado, era por conseguir los centavitos para venir a matricularme aquí en la universidad. Yo estaba terminando bachillerato, pero a lo largo del tiempo me acordé siempre de esa idea, y como siempre he sido un estudioso del tema de los ferrocarriles, cuando volvimos a ventilarla aquí en la sociedad antioqueña, me volvió a la mente y se me ocurrió, perdóneseme la arrogancia, se me ocurrió mejorarla en el sentido de cambiar esa ruta imaginaria en el extremo norte, haciendo que la parte final no fuera de Caucasia a Coveñas, sino de Caucasia a Arboletes. ¿Por qué a Arboletes? Porque Arboletes primero recorre, se puede seguir en ese trecho una ruta casi de línea recta, con unas pendientes máximo del 1%, del 1,5%, que pasan muy cerquita de Montería, que es una región agrícolamente muy rica, y que llega a un punto cercano a Arboletes que se llama Puerto del Rey, que tiene aguas profundas a muy pocos metros de la costa. Lo más aún, que si de pronto es costoso construir algún muelle allí, con todas las tecnologías de hoy en día y la ingeniería hidráulica del caso,
y las especificaciones de la Dirección Nacional de Marina, etcétera. En ese momento, en ese punto es posible construir un muelle flotante de los que yo conocí cuando era entrenado como oficial de ingenieros en el ejército, que fueron inventados por los ingenieros, el cuerpo de ingenieros de la Infantería de Marina de los Estados Unidos para los desembarcos en las playas de Italia. Las playas de Italia son muy bellas, pero militarmente eran una barrera tremendamente difícil, porque en una playa con una pendiente muy suave es muy difícil desembarcar miles y miles, millones de toneladas de tanques, municiones, pertrecho, equipos, gente, etcétera, etcétera. Y los ingenieros de la Infantería de Marina inventaron unos muelles flotantes que se armaban en 40 horas y permitían descargar hasta 2 millones de toneladas de carga en 24 horas. Un muelle de esos es hoy en día sumamente barato. La ingeniería es conocida, es ingeniería casi que de libro. De manera que mi mejoramiento, si se puede decir, de la idea de don Gabriel Sanín Villas consistió en pensar en que estamos necesitando un ferrocarril que salga ya no de Medellín, pero de Bello, y recorra la pista que puede recorrer hasta Portecito y siga por ahí siguiendo la ruta de la carretera que va por el borde del río Porce, que pasa cerca a Malfi, si mal no recuerdo, que llega hasta un sitio que se llamó en otro tiempo Pato, que es el sitio en donde se termina la zona montañosa y los cañones que cierran al lado y lado las cuencas de estos ríos, y empieza la llanura abierta. Ahí en Pato hubo una compañía minera que sacó cantidades ilimitadas de oro. A Colombia prácticamente de nada le sirvió aquello. Y de ese punto en adelante se torcería, digamos, la vía hacia el noroccidente, a ir casi también en línea recta a Caucasia. En Caucasia, al estilo pobre, se puede hacer un ferry. Al estilo rico, como ahora últimamente están tratando de hacer, para lo cual llaman a unas compañías demasiado voraces. Al estilo rico, pues se haría un puente. Ese puente encarecería muchísimo lo que les estoy contando. De Caucasia, después de lo que yo creo que debería ser un ferry, fácil de construir, ojalá construido en la misma Colombia, en la misma Caucasia, porque es posible. Ese ferrocarril puede ir casi en línea recta buscando la dirección de Montería. Llegaría a Montería y de Montería a Arboletes recorrería los tal vez 20 kilómetros que hay en ese trayecto. Esta idea, que no es solamente una idea de mapa, y ya que digo mapa, les voy a mostrar un mapa de la región para que ustedes pues, perdón, ¿quieres? Circulan esto. Ese mapa que ustedes van a ver es un mapa de la región noroccidental del país que cubre el departamento de Antioquia y muestra también al departamento de Córdoba. Calculando sobre el mapa, con un compás y con una técnica de calcular líneas curvas, se puede estimar alguna cosa que he hecho con una niña estudiante de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, que con el espíritu que tienen los muchachos hoy en día, constructivos, dinámicos, progresistas, decididos, me está ayudando en esta idea
para que no sea solamente una idea loca de dos Gabrieles, sino para que llegue a ser pronto una idea real de Colombia. Ese ferrocarril le permitiría a Antioquia mover la carga que hoy se mueve yendo y viniendo, o sea, saliendo al mar y viniendo del mar, importación y exportación, de unos 5 millones de toneladas de carga en cada dirección y por cada año. Además tiene la ventaja de que Arboletes está relativamente cerca, en un buen planchón de carga marítima del puerto de Colón, y por lo tanto no está muy lejos de la ciudad de Panamá. Ese puerto ahí en Arboletes permitiría darle una conexión a Colombia y a Antioquia, pero particularmente con la región de Centroamérica, por la conexión que acabo de mencionar. Además, en la misma Arboletes podía hacerse el extremo de una línea de cabotaje que recorriera la costa colombiana del mar Atlántico para llevar carga hasta Barranquilla y hasta Santa Marta. El transporte marítimo eficiente en un buen planchón de carga de cabotaje puede hacerse hoy en día casi a $0.01 por tonelada kilómetro. Calculando con este coeficiente, calculando con el que les dije ahora para el costo por ferrocarril, resultaría más barato llevar de aquí a Barranquilla una tonelada de carga yendo por este ferrocarril, transfiriéndolo en el muelle flotante de Arboletes a un planchón de carga de cabotaje y llegando hasta Barranquilla. Eso costaría a menos de lo que cuesta mandarlo de aquí Medellín a Barranquilla en tractomula, porque el costo por tractomula es muy alto, no solo por la ineficiencia termodinámica del motor diésel, sino porque como no tiene competencia, entonces los camioneros han puesto las tarifas, los fletes por camión al nivel que ellos pueden. Y hay que reconocer que tienen mucha fuerza política por su monopolio del modo de transporte. El hecho es finalmente que si en algún momento las personas que dirigen Antioquia y que son las que cree uno que deberían estar como a la cabeza de estos proyectos para lograr que volvamos a tener una capacidad de liderazgo en el país, deberían, pienso yo, pensar en este anteproyecto, por no llamarlo proyecto, que a mí me parece muy verosímil después de hacerle muchos números. Finalmente alguien me preguntará, ¿y eso cuánto cuesta? Pues para no entrar muy en detalles les voy a decir el número. Yo tengo en mis archivos personales todos los números de lo que fue la liquidación del ferrocarril de Antioquia entre 1960 y 1964. Se valorizó el ferrocarril de Antioquia metro a metro desde Buenaventura, desde Puerto Berrío hasta La Pintada. Tuve el honor y el gusto de hacerlo como, digamos, colaborador de dos ingenieros eminentes, uno de los cuales era condiscípulo de mi padre, que se llamaba Antonio Restrepo Álvarez, y a quien nadie conocía con ese nombre, sino con el nombre familiar y amable de Terronera. Pues Terronera y un compañero de esa época de escuela, que fue el doctor Montoya, hicieron la primera de esos avalúos. Yo tuve la ocasión, Andy me destacó para que les colaborara por muchas razones, y después vinieron otros avalúos, uno de los cuales le tocó a un gran ingeniero antioqueño que se llamó Luciano Elejante Jaramillo. Yo tengo toda esa documentación y me atrevo a decir que
Es una documentación en donde el avalúo está hecho metro por metro, casi por pontón tras pontón y por talud tras talud, trayendo todos esos valores a valor presente, cambiando los valores del dólar que han cambiado en el mundo, porque en aquel tiempo el valor del dólar era a 6,50 pesos de entonces del dólar, y hoy está por los lados de 2.000 pesos, cambiándole el valor del dólar, porque en aquel momento una onza de oro valía $35 y hoy en día vale 1.000 y pico de dólares. Haciendo todas esas correcciones uno puede hacer una aceptable estimación sobre cuánto valdría la línea que ustedes están viendo, la del río Porce, que yo llamo el anteproyecto de Bello Arboleda. Eso, con 15 trenes que se necesitarían, hablo de trenes unitarios, es decir, como trenes prototipos, sin movimiento de pasajeros, solamente con carga. Pasajeros es mucho más costoso. Sin movimiento de pasajeros, 15 trenes que se necesitan inicialmente para mover los 5 millones de toneladas de ida y 5 millones de vuelta. Eso valdría 1.470 millones de dólares. Por ahí está en unos documentos que van a quedar aquí para que ustedes, los que quieran, saquen copia de esos documentos. Eso costaría, creo yo, muy aproximadamente la construcción, la puesta en marcha y la dotación de material rodante de ese anteproyecto de mi tocayo Gabriel Sarín Villa, con la respetuosa modificación de este servidor de ustedes. Muchas gracias por su atención.